like a Hellcat. Saludos. En el día de hoy vamos a estar viendo el comportamiento de la resistencia, el capacitor y el inductor cuando son alimentados con una señal ya sea de voltaje o corriente de naturaleza senoidal. En circuito 1 pudimos observar que el capacitor, cuando se alimentaba con corriente continua, permitía el paso de la corriente mientras estaba cargando y lo impedía después que estaba cargado. La resistencia se comportaba como un elemento constante de disipación de calor y el inductor se comportaba como un cortocircuito. Aquí vamos a ver qué pasa con estos elementos cuando la fuente que le suministra la energía es una fuente de naturaleza senoidal. Arrancamos con el resistor. Al resistor, cuando se le aplican una señal con frecuencia de alimentación o de unos cuantos cientos de kilohertz, la resistencia también se comporta aquí como una constante y la corriente que pasa a través de ella o la caída de tensión entre sus terminales puede determinarse fácilmente aplicando lo que establece la ley de Ohm. Esto es, primero, si me dan, vamos a suponer, una señal de voltaje igual, voltaje instantáneo, que tiene un valor máximo por el seno omega t, entonces vemos que aplicando la ley de Ohm, la corriente va a ser igual que a voltaje sobre resistencia. Tenemos la señal de voltaje que sería igual a V sub M seno omega t sobre la resistencia, y el valor pico de la señal de corriente va a ser obtenida a través de esta relación que sería V sub M sobre R, y nos estaría dando la corriente que tendría un valor máximo por el seno de omega t. Aquí tenemos el valor máximo, el valor pico de la corriente, que es el valor de V sub M sobre R, el valor máximo del voltaje sobre la resistencia. Cuando nos dan la corriente y queremos calcular el voltaje, aplicando lo que establece la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, tenemos la señal de corriente y sub M seno de omega t por la resistencia, tendremos aquí el valor máximo de la corriente por la resistencia por el seno de omega t, y eso nos va a dar el valor máximo de el voltaje o valor pico por el seno de omega t, de donde se puede observar que el valor máximo del voltaje sería el producto del valor pico o máximo de la señal de corriente por la resistencia. Aquí, graficando las señales de voltaje y de corriente, vemos que, como habíamos dicho en sesiones anteriores, en un circuito puramente resistivo, el voltaje y la corriente están en fase. Aquí vemos entonces que el voltaje y la corriente, esta sería la señal de voltaje, esta sería la señal de corriente, parten desde un mismo punto y terminan igual en el mismo punto porque las dos están en fase. Y eso es lo mismo que dice aquí en este texto, que para un elemento puramente resistivo, el voltaje y la corriente a través del elemento se encuentran en fase con sus valores picos relacionados mediante la ley de Ohm. Es decir, cuando aplicamos una señal senoidal a una resistencia, no hay variaciones grandes o variaciones considerables en el comportamiento de este dispositivo. Y vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos en uno, fáciles, para interpretar lo visto anteriormente, ya a nivel numérico. Dice que se proporciona el voltaje en un resistor que encuentra la expresión senoidal para la corriente si el resistor es de ohmio, y nos piden además que tracemos las curvas de voltaje y de corriente. Para el primer caso vamos a considerar un valor instantáneo de voltaje de 100 seno de 377 t, y aquí lo tenemos desarrollado.
Recuerde que estamos utilizando el libro de introducción a los circuitos eléctricos de Boyle-Stack, y estos son ejemplos que podemos encontrarlo en el mismo libro, que son bastante didácticos, bastante fáciles. Entonces nos dan voltaje instantáneo igual a 100, 0, 377T. Tenemos que vamos a encontrar el valor máximo primero de la corriente, que sería igual al valor máximo de voltaje entre la resistencia. Sería 100 entre 10 igual a 10 amperes. Como la corriente y el voltaje están en fase, simplemente con obtener ese valor máximo de la corriente, obtenemos la señal de la corriente ya de forma senoidal, y sería igual a los 10 amperes que doy aquí por el seno de 377T, que es la relación senoidal que nos dieron para el voltaje. Las curvas las trazamos, están trazadas en la siguiente figura. Como tenemos aquí, tenemos la señal de voltaje con su valor pico de 100 voltios, baja en 180 grados o pi, va a su valor máximo negativo y va a los 360 grados o 2 pi. Igualmente, la señal de corriente con su valor máximo de 10 amperes sale de 0, se encuentra con la señal de voltaje nuevamente en pi o 180 grados, baja a su valor máximo negativo y vuelve y se encuentra con la señal de voltaje en 2 pi o 360 grados, cumpliendo con el mandato de que ambas están en fase. Vamos a ver ahora la parte B del ejercicio. Nos dan que el voltaje es igual a 25 seno de 377T más 60 grados. Nuevamente tenemos el valor máximo de la corriente igual al valor máximo del voltaje entre la resistencia, 25 entre 10, 2.5 amperes. Nuevamente, como están en fase, creo que vamos a tener el valor máximo de la corriente por la misma relación senoidal que tenía la señal de voltaje, seno de 377T más 60 grados. Aquí la tenemos, seno de 377T más 60 grados. Entonces, para graficarlo, recordemos que para graficarlo decimos que si una onda viene con pendiente positiva antes de 0, entonces tendría la forma de la onda senoidal, tendría el signo positivo. Si es después de 0, entonces la ecuación de la forma senoidal sería negativa aquí. Este es el desplazamiento de la onda. Esto representaría el desplazamiento de la onda hacia la derecha o hacia la izquierda del 0 que hemos establecido. Entonces vemos aquí que como están positivos, aquí dice que ellos vienen con 20 positivo antes de 0, y se establece que de aquí a aquí hay 60 grados. Entonces vemos la señal de voltaje tiene el valor pico de 25 voltios y sale 60 grados antes de 0, baja aquí a 0, va a su valor máximo negativo y vuelve otra vez a 0. La señal de corriente que está en fase con la de voltaje y también 60 grados antes, sale aquí de 60 grados, va a su valor máximo positivo de 2.5, se encuentra aquí con la señal del voltaje y vuelve a su valor máximo negativo, y de ahí se encuentra nuevamente en 0 en 360 grados con la señal de voltaje, y se cumple que ambas están en fase. Ahora vamos a ver qué pasa con el inductor. Si vemos la figura que está aquí abajo, vemos que el voltaje en ese elemento se opone a la corriente de la fuente, y por ello reduce la magnitud de esa corriente que está entregando esa fuente. La magnitud de voltaje en el elemento está determinada por la oposición del flujo de carga o corriente. Entonces, el voltaje en un inductor está relacionado directamente con la reacción de cambio de la corriente a través de la bobina. Por consiguiente,
A mayor frecuencia, mayor será la razón de cambio de la corriente a través de la bobina y más grande la magnitud de voltaje. La inductancia de una bobina determinará la razón de cambio del flujo de enlace de una bobina para un cambio particular en la corriente a través de la misma. Mientras más alto sea la inductancia, mayor será la razón de cambio de los enlaces de flujo y mayor el voltaje resultante en la bobina. Por ello, el voltaje inductivo estará directamente relacionado con la frecuencia o con mayor precisión con la velocidad angular de la corriente senoidal de corriente alterna a través de la bobina. Si utilizamos el método matemático para ver qué pasa con el voltaje o cómo podemos determinar el voltaje en la bobina, decimos, ya una ecuación que conocemos anteriormente, el voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, aplicando la diferenciación tenemos que si derivamos a la corriente con respecto al tiempo, vamos a tener que derivando el seno y la corriente que es igual a I máxima por el seno de omega t, al derivar tenemos que esto es una constante, pasa a multiplicar a la corriente máxima y la derivada del seno es el coseno. Entonces tenemos que la derivada de la corriente I sub m por el seno de omega t sería igual a W por la corriente máxima por el coseno de omega t. Por tanto, si integramos entonces el valor de la inductancia, el valor del inductor, vamos a tener que L, la inductancia, va a ser igual a W, velocidad angular, por el valor máximo de corriente por el coseno de omega t, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular por la inductancia por la corriente máxima por el coseno de omega t. Pero sabemos que podemos convertir ese coseno en un seno. ¿Cómo? Diciendo que ese coseno es igual al seno de omega t más los 90 grados de desplazamiento. Entonces, decimos que el voltaje en la bobina es igual al valor máximo del voltaje por el seno de omega t más 90 grados y vemos que el voltaje máximo en el inductor sería igual a ¿qué? Al producto de la velocidad angular por la inductancia por el valor máximo de la corriente. Y es esto que tenemos expresado aquí. De aquí se puede observar que el valor pico de L, el voltaje en la bobina, está directamente relacionado con la velocidad angular. Y vemos entonces que en un circuito puramente inductivo, la señal de voltaje está adelantada con respecto a la señal de corriente en 90 grados. Y vemos en esta gráfica la señal de voltaje que sale 90 grados antes de cero, llega a su valor máximo, baja a cero, va a su valor máximo negativo y sube a 360 grados o 2pi. Como ella está adelantada, entonces tenemos que la señal de corriente sale de cero, sube a su valor máximo, baja aquí a cero en 180 grados con relación a nuestro cero o ese pi que está ahí, va a su valor máximo negativo y va hasta 2pi de 360 grados y vemos que la señal de voltaje con respecto a esta señal de corriente que sale de cero, ella termina su primer ciclo 90 grados antes que la señal de corriente. Eso es lo mismo que dijimos ahora mismo, la señal de voltaje adelanta la corriente por 90 grados, o podemos decir también que la señal de corriente está retrasada con respecto al voltaje por 90 grados. Si hay un ángulo de fase que está incluido en la expresión senoidal de la corriente, entonces ¿qué vamos a tener? Que si I sub L es igual a I sub máximo por el seno de omega t más o menos el ángulo de fase que está relacionado, vamos a tener que el voltaje en la bobina sería igual al voltaje máximo, que lo representa la velocidad angular por la inductancia por la corriente máxima por el seno de omega t más o menos el ángulo de fase relacionado a la expresión senoidal de la corriente más los 90 grados que
la señal de voltaje adelanta a la de corriente. La oposición establecida por el inductor dentro de la racionalidad desea está relacionada con el producto de la velocidad angular y la inductancia. Entonces, a esa oposición que se determina como el voltaje máximo sobre la corriente máxima, y sabemos, y lo acabamos de ver anteriormente, que el voltaje máximo es igual a la velocidad angular por el inductor, el valor de la inductancia por el valor máximo de corriente, sobre el valor máximo de corriente de esta ecuación. Se cancelan los valores de la corriente máxima y nos queda que esa posición va a ser igual a la velocidad angular por la inductancia. A esa posición se llama reactancia inductiva o reactancia de inductor. Se simboliza por XUL y se mide en ohmios. También este valor podemos obtenerlo a través de la ley de Ohm, como ese valor es una reactancia, ese valor es una posición, debe ser igual a voltaje máximo sobre la corriente máxima en ohm, y como ya dijimos aquí, esa posición XUL es igual a la velocidad angular por el valor de inductancia, también medida en ohm. Ahora vamos a ver un ejemplo explicativo de lo visto anteriormente con respecto al inductor. Ejemplo, el mandato dice: se proporciona la corriente a través de una bobina de 0.1 Henry. Encuentre la expresión senoidal para el voltaje en la bobina y trace las curvas de B e I. Y aquí tenemos el valor de la corriente. Y es igual a 10 seno de 377 T. Entonces, sabemos que el voltaje, necesitamos tener el valor máximo del voltaje. Dijimos que el valor máximo del voltaje era velocidad angular por la inductancia, por la inductancia y por el valor máximo de corriente. Pero también podemos obtenerlo utilizando la ecuación que vimos para la reactancia inductiva. Podemos tener el valor máximo de la corriente utilizando esta ecuación y despejando el valor, la incógnita que queremos determinar. Aquí tenemos corriente, entonces vamos a determinar la inductancia o la reactancia inductiva, que sería igual a que velocidad angular por el valor del inductor, el valor de la inductancia. Entonces tenemos que la velocidad angular son estos 377 radianes sobre segundo que están aquí, por el valor de inductancia, que es 0.1 Henry, y realizamos esta operación, nos va a dar 37.7 ohmios. Entonces, despejando de la ecuación anterior a B sub m, que sería igual, B sub m sería igual a qué? A I sub m por la reactancia inductiva. Entonces esto sería los 10 amperes, que es el valor máximo de la corriente, por los 37.7, que es el valor de la reactancia inductiva, nos está dando 377 voltios. Pero como sabemos que para una bobina el voltaje adelanta la corriente por 90 grados, que vamos a tener que si este es la señal de la corriente y no tiene ángulo de desplazamiento de fase asociada al mismo, cuando vamos a escribir la ecuación de voltaje sería igual al valor máximo de voltaje que tuvimos aquí por el seno de 377T, que es constante aquí en esta ecuación, más los 90 grados que el voltaje adelanta a la corriente. Entonces, para graficarla, vemos que la corriente sale de 0 grados porque no tiene ángulo de fase asociado. Si sale de 0 la corriente, va a su valor máximo de 10 amperes, baja a 0, va a su valor máximo negativo y vuelve a 0. Para la señal de voltaje, que está adelantada a 90 grados, es decir, parte de 90 grados antes que el inicio de la señal de corriente, tenemos aquí, sale en 90 grados, sube a su valor máximo de 377 voltios, baja a 0, va a su valor máximo negativo y vuelve a 0.
Entonces, como esa diferencia es 90 grados, esa señal de voltaje inicia 90 grados antes que la señal de corriente y termina 90 grados antes que la señal de corriente. Y se cumple que el voltaje adelanta la corriente por 90 grados. ¿Qué pasa con el capacitor? Para la red capacitiva, el voltaje en el capacitor está limitada por la razón a la que puede depositarse la carga o liberarse de las placas del capacitor durante la fase de carga y descarga respectivamente. En otras palabras, un cambio instantáneo del voltaje en un capacitor es opuesto por ello que existe un elemento de tiempo requerido para depositar carga o liberarla desde las placas de un capacitor. Y la ecuación del voltaje igual a la carga por entre Coulomb. Dado que la capacitancia es una medida de la razón a la que el capacitor almacena carga sobre sus placas, para un cambio particular en el voltaje en el capacitor, a mayor valor de capacitancia, mayor será la corriente capacitiva resultante. Además, la ecuación fundamental que relaciona el voltaje en un capacitor con la corriente en el mismo indica que para una capacitancia en particular, mientras mayor sea la razón de cambio de voltaje en el capacitor, mayor será la corriente capacitiva. Matemáticamente decimos que la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Si se aplica la diferenciación, tenemos que la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, que sería igual a la derivada del voltaje máximo por el seno de omega t. Nuevamente, esto es una constante, la derivada de esto, viene aquí, b sub m, la derivada del seno, es el coseno de omega t. Por tanto, la corriente en el capacitor, ya introduciendo el término de capacitancia, va a ser igual que a la capacitancia por velocidad angular por B sub m por el coseno omega t. Y la corriente en capacitor va a ser igual a I sub m por el seno de omega t más 90 grados que salen de llevar ese coseno a seno, que está aquí expresado ya como seno. Entonces también vemos que el valor máximo de corriente en el capacitor se determina con el producto de la velocidad angular por la capacitancia por el valor máximo de la señal de voltaje. Entonces, en un capacitor, contrario a lo que pasa en el inductor, la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. O esto es decir que el voltaje está retrasado con respecto a la corriente en 90 grados. Entonces, aquí vemos la gráfica de las dos señales de voltaje y corriente. La de voltaje sale ahora del cero en esta gráfica, teniendo pi va a su valor máximo, 0 a su valor máximo negativo, va teniendo pi, la señal de corriente entonces sale 90 grados antes, viene aquí a su valor máximo, baja 0, valor máximo negativo y termina aquí 90 grados antes que la señal de voltaje. Y se cumple que la corriente en el capacitor adelanta al voltaje en el capacitor por 90 grados. Si, igual que en el caso del inductor, si hay un ángulo de fase incluido en la expresión senoidal para el voltaje que vamos a tener, que si el voltaje en el capacitor incluye ese ángulo de fase, que puede ser positivo, negativo, positivo que salga antes de 0, negativo que salga después de 0, en la corriente capacitor sería entonces igual a la velocidad angular por la capacitancia por el valor máximo de voltaje, el valor pico por el seno de omega t, más o menos ese ángulo de fase que está ahí relacionado con la expresión del voltaje, más los 90 grados que la corriente adelanta el voltaje en un capacitor. Al aplicar la misma condición que se aplica en el inductor, la oposición causa sobre efecto,
Y a sustituir los valores tenemos que la oposición en un capacitor sería igual B sub M sobre I sub M. B sub M lo tenemos aquí en el numerador. Y ya sabemos que I sub M es igual a ¿qué? A la velocidad angular por la capacitancia por el valor máximo de voltaje. Aquí se eliminan los valores máximos de voltaje y nos queda que esa oposición será igual a 1 sobre la velocidad angular por la capacitancia. Esta oposición del capacitor se llama reactancia capacitiva y se mide también en ohmios. Y se simboliza por la letra XC. Ya podemos decir, aquí vemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C en ohmios. Y también se puede aplicar el formato de la ley de Ohm al igual que en el inductor, diciendo que la reactancia capacitiva es igual al voltaje máximo sobre la corriente máxima, y como es una oposición se mide en ohm. Vamos a ver el ejemplo explicativo del capacitor. Nos dice que se proporciona corriente a través de un capacitor de 100 microfaradios que encuentre la expresión general para el voltaje en el capacitor. ¿Qué vemos aquí? La corriente que nos dan es de 40 senos de 500 T más 60 grados. Ese es el ángulo de fase que está relacionado a esa corriente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el valor máximo de voltaje. Decimos que aplicando las ecuaciones de oposición vista de la oposición capacitor, decimos que la oposición en capacitor es igual a ¿qué? A 1 sobre la velocidad angular por la capacitancia. Es igual a 1 por los 500 radianes por segundo, que es la velocidad angular, por la capacitancia, que es de 100 por 10 a menos 6 faradios, que es todo lo que tenemos aquí, porque es micro, ¿verdad? Entonces, eso sería lo mismo que ese menos 6 subirlo para allá. Me está diciendo que lo mismo que ponerlo aquí. Entonces, hacemos la operación matemática y nos da que la reactancia capacitiva es igual a 20 ohmios. Asimismo, aplicamos la ecuación para la oposición en el formato de la ley de Ohm. Esta que está aquí. Para de ahí, entonces, proceder a despejar la incógnita o el término que nos falta. Entonces, despejando el valor máximo de voltaje, que no conocemos, decimos que el valor máximo de voltaje es igual al valor máximo de corriente por la reactancia capacitiva. El valor máximo de corriente es 40 amperes y la reactancia capacitiva es de 20 ohmios. Realizando esta operación nos da 800 voltios. Entonces, aquí viene para poder expresar la ecuación o la forma de la onda con respecto al voltaje en el capacitor, que tenemos que considerar que la corriente adelanta al voltaje en 90 grados o que el voltaje está retrasado con respecto a la corriente en 90 grados. Entonces, la ecuación para el voltaje sería B igual al valor máximo que 800 voltios por el seno de 500 T más los 60 grados que está relacionado con la fase de la corriente menos los 90 grados que el voltaje está retrasado con respecto a la corriente. Entonces nos queda que el voltaje va a ser igual a 800 por el seno de 500 T menos 30 grados. Si vemos aquí estas dos ondas, esta de corriente, que graficándola saldría 60 grados antes del cero, es decir, a la izquierda del cero, por su signo positivo, y la señal de voltaje va a salir 30 grados antes después de cero a la derecha, y medimos la distancia en grados que hay desde donde sale la corriente 60 grados antes de cero y donde sale el voltaje que es 30 grados después de cero, vemos que 60 más 30 sería igual a 90 grados, y esos 90 grados representan los 90 grados
que la corriente adelanta al voltaje en un capacitor. Entonces, por el día de hoy hemos llegado al final. Esperamos que esto le sirva, de sea de utilidad para aplicar todos los conocimientos de la, las ecuaciones y lo que es los circuitos eléctricos alimentados con corriente alterna. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.